Hola, bienvenidos a una nueva inversión. Prepárate para un viaje fascinante al corazón de la antigua Roma. Pero ojo que no hablaremos de gladiadores ni de carreras de carros. Hoy nos adentramos en un mundo mucho más intrigante, la epigrafía latina. Efectivamente, vamos a ir más allá del Coliseo. La epigrafía latina nos permite desentrañar la historia de Roma a través de sus inscripciones, estos mensajes grabados en piedra que han sobrevivido al paso del tiempo. Inscripciones. Suena algo así como descifrar jeroglíficos o mensajes secretos. Es como una especie de código antiguo. Podríamos decir que sí, tienen un aire misterioso. Imagina que son como los grafitis de los romanos, pero con una importancia histórica mucho mayor. A través de ellas podemos conocer cómo vivían sus leyes, sus creencias, cómo se organizaban. Es como tener acceso directo a su día a día. Entiendo, es como si esas inscripciones fueran ventanas al pasado. ¿Y de dónde sacaremos toda esta información sobre epigrafía latina? Nos basaremos en un curso online de la Universidad de Murcia, una oportunidad única para entrarnos en este apasionante mundo. Un curso online. Me encanta la idea. ¿Y qué tal está estructurado? Es muy complejo. Requiere conocimientos previos. Para nada. Está diseñado para que cualquiera pueda seguirlo, incluso si no tienes experiencia previa. Empieza desde cero explicando qué es la epigrafía y por qué es importante. Y te lleva paso a paso hasta la interpretación de los textos. Además, al ser online, puedes hacerlo a tu ritmo. Y por si te lo preguntas, tienen una carga lectiva de 3 créditos STs. Eso suena genial. Aprender sobre la antigua Roma desde la comodidad de casa y encima con reconocimiento académico. Y el precio. Es bastante asequible. Cuesta 100 euros para el público en general y 75 euros para miembros de la universidad. Una ganga para la cantidad de conocimiento que ofrece. ¿Y quién es el encargado de guiar a los estudiantes en este viaje al pasado? El curso está impartido por el Dr. Pedro David Conesa Navarro, un auténtico experto en la materia. ¿Y qué le hace tan especial? Su currículum es impresionante. Es doctor en historia antigua, ha realizado estudios postdoctorales y ha ganado varios premios por su labor investigadora. Su especialidad es la historia romana, concretamente la dinastía Severa y la historia de las mujeres. Así que no podría ser más adecuado para impartir este curso. Sin duda, el Dr. Conesa Navarro parece la persona ideal para guiarnos en este viaje. El curso menciona el trabajo del epigrafista. ¿Qué hace exactamente un epigrafista? Es simplemente leer lo que pone la piedra. Mucho más que eso. Primero hay que encontrar las inscripciones, muchas de las cuales se descubren durante excavaciones arqueológicas. Imagina la emoción de desenterrar un fragmento de historia. Es como una búsqueda del tesoro. Y una vez que se encuentra la inscripción, ¿qué se hace? Se toman copias muy precisas, ya sea mediante la técnica del calco, que consiste en obtener un frotado del relieve de la inscripción, o mediante fotografías de alta resolución. Calco. No estoy familiarizado con esa técnica. Es como hacer un dibujo frotando un lápiz sobre un papel colocado encima de una moneda para que parezca el relieve. En este caso se utiliza un material especial para calcar la inscripción y capturar cada detalle. Entiendo, es una forma de obtener una réplica exacta de la inscripción. Y una vez que tenemos la copia, ¿cómo se descifra? Ahí está el verdadero reto. Hay que descifrar las abreviaturas, entender el contexto histórico. Es como un trabajo de detective. Te está encantando esto. Es una mezcla de historia lingüística y trabajo de campo. Parece que la epigrafía va mucho más allá de la simple traducción. Exacto. El curso también profundiza en temas como la paleografía, que es el estudio de la evolución de la escritura a lo largo del tiempo. Entonces, analizando la forma de las letras, se puede saber cuándo se hizo una inscripción. Exacto. Es como analizar la caligrafía para datar un documento antiguo. El curso también se adentra en la onomástica, el estudio de los nombres propios. Los nombres. ¿Qué tienen de especial los nombres romanos? Muchísimo. En la antigua Roma, el nombre de una persona era como una pequeña biografía. Revelaba su estatus social, su linaje familiar e incluso su lugar de origen. Qué curioso. Es como si cada nombre escondiera una historia. ¿Qué más se aprende en el curso? Otro aspecto fascinante es la tipología, es decir, los diferentes tipos de inscripciones que existen. Lápidas, inscripciones honoríficas, textos sagrados, documentos legales, miliarios. Miliarios. ¿Te refieres a las piedras que marcaban las distancias en las calzadas romanas? Exactamente. Incluso esos elementos aparentemente simples pueden revelar información valiosa sobre la infraestructura romana, las rutas comerciales, e incluso el emperador que mandó construir la calzada. Cada tipo de inscripción nos ofrece una perspectiva única de la vida romana. Es como si fuéramos armando un puzzle gigante de su civilización. Estoy viendo cómo todas las piezas encajan. Pero, ¿cómo pasamos de analizar inscripciones individuales a comprender la sociedad romana en su conjunto? Ahí entra en juego la prosopografía, que estudia las vidas y carreras de los individuos en un contexto histórico. Es decir, que en vez de mirar una inscripción de forma aislada, la conectamos con otras inscripciones y registros históricos, para construir una imagen más completa de una persona o una familia. Exacto. Es como crear una red social de la antigua Roma.
Analizando las inscripciones podemos trazar las relaciones entre individuos, identificar grupos sociales y sus actividades, e incluso descubrir las dinámicas políticas de la época. Es como esas series históricas donde te muestran un mapa con todos los personajes y sus conexiones. Pero, ¿cómo sabemos cuándo ocurrieron todos estos eventos? Hemos hablado de descifrar el texto y de entender el contexto. Pero, ¿cómo se datan las inscripciones? El curso también aborda las técnicas de datación. Se analizan diversos aspectos desde el estilo de la inscripción, que nos conecta de nuevo con la paleografía, hasta el material en el que está grabada. Es que los materiales variaban según la época. Claro. La forma en que se hizo la inscripción, las herramientas utilizadas, incluso el tipo de piedra, pueden proporcionar pistas valiosas sobre su antigüedad. Es como una investigación a varios niveles, utilizando todas las pruebas posibles para ubicar la inscripción en el tiempo. Esto es cada vez más interesante. ¿Qué otras sorpresas nos depara este curso? Hay una conexión fascinante que creo que te va a encantar. La relación entre la epigrafía y la literatura. A ver. ¿Qué tiene que ver la literatura romana con las inscripciones en piedra? Es una relación bidireccional. A veces las inscripciones conservan fragmentos de obras literarias que se han perdido. En otras ocasiones la literatura nos ayuda a comprender el contexto de las inscripciones. Es como tener dos perspectivas diferentes para mirar al pasado. Es increíble. ¿Hay algún ejemplo concreto de esta interacción entre la epigrafía y la literatura que se menciona en el curso? Por supuesto. El curso destaca el caso de la Cueva Negra de Fortuna aquí en España. En este yacimiento se encontraron varias inscripciones, incluyendo... No me digas. Fragmentos de la Eneida de Virgilio. Exacto. El hallazgo de estos fragmentos literarios junto a otras inscripciones nos ofrece una ventana al mundo cultural de las personas que habitaban esta cueva y a los textos que eran importantes para ellos. Estoy alucinando con todo lo que estamos descubriendo sobre la epigrafía latina. Hemos visto cómo descifrar textos antiguos, entender los nombres romanos de las estructuras sociales e incluso la conexión con la literatura. Pero tengo curiosidad por saber cómo influye el lenguaje en todo esto. Una pregunta excelente. El curso profundiza en los matices del lenguaje utilizado en las inscripciones. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Me has dejado con la intriga. Tengo muchísimas ganas de saber más sobre los secretos lingüísticos que esconden esas inscripciones romanas. Tendremos que continuar nuestra inversión en la segunda parte para desvelar todos los misterios. Como decíamos, el lenguaje utilizado en las inscripciones no siempre es el mismo. Dependiendo de la época y la región del Imperio Romano, podemos encontrar variaciones fascinantes. Entonces, no se trata solo de traducir el latín, sino de entender los diferentes matices que tenía según el contexto. Exacto. El curso distingue, por ejemplo, entre las inscripciones arcaicas, que son las más antiguas, y las inscripciones vulgares. Mi latín vulgar. Suena casi insulto. No te dejes engañar por la palabra. Vulgar, en este contexto, simplemente significa popular o cotidiano. Es el latín que hablaba la gente de a pie, a diferencia del latín formal que se usaba en la literatura o en los documentos oficiales. Ay, ya entiendo. Sería como la diferencia entre el español que se usa en un discurso académico y el que hablamos con nuestros amigos. Perfecto. Y estas inscripciones vulgares son muy valiosas porque nos permiten ver cómo evolucionó el latín y los dialectos que existían en diferentes zonas del imperio. Es como si pudiéramos escuchar las conversaciones de la gente común de aquella época, con sus expresiones coloquiales y sus modismos. ¡Qué interesante! Y aún hay más. El curso también explora las particularidades provinciales y locales, es decir, las características lingüísticas únicas que se encuentran en inscripciones de determinadas provincias o regiones. Entiendo. Sería como la diferencia que hay hoy en día entre el español de España y el de Latinoamérica, por ejemplo. Esa es la idea. Estas variaciones regionales nos hablan de la diversidad cultural dentro del Imperio Romano y de cómo las tradiciones locales influyeron en la forma de hablar y escribir el latín. Es increíble la cantidad de información que podemos obtener de una civilización simplemente analizando su lenguaje. Me surge una duda. ¿Cómo se las arreglan los epigrafistas para analizar todos estos tipos de inscripciones, idiomas y métodos de datación? Debe ser una tarea titánica. Ahí es donde entra en juego el poder de la prosopografía, que ya hemos comentado. Se trata de conectar los puntos de construir una red de información. Podemos tomar una inscripción, analizar su lenguaje, datarla con las técnicas que hemos visto, y luego conectarla con otras inscripciones y registros históricos, para obtener una comprensión más rica y completa del pasado. Como si fuera un rompecabezas gigante, en el que cada inscripción es una pieza que nos ayuda a ver la imagen completa. Exacto. Y hablando de ver la imagen completa, el curso también hace hincapié en la conexión entre epigrafía y literatura. Cierto. Justo antes de la pausa estábamos hablando de eso. Mencionaste la Cueva Negra de Fortuna y el descubrimiento de fragmentos de la Eneida de Virgilio. Hay más ejemplos de esta fascinante relación entre las inscripciones y la literatura.
El curso explica cómo la epigrafía puede arrojar luz sobre las obras literarias, a veces incluso revelando fragmentos de textos perdidos. Imagina encontrar una inscripción que conserve un pasaje de una obra de teatro o un poema que creíamos desaparecido para siempre. Sería un descubrimiento sensacional. Es como esos momentos en los que se recupera una obra maestra perdida, ofreciéndonos una nueva ventana al pasado. Y al revés. La literatura también puede proporcionar contexto para comprender las inscripciones. Por ejemplo, un poema podría mencionar una costumbre o creencia específica, que luego vemos reflejada en una inscripción. Lo que nos ayuda a interpretarla es una interacción fascinante donde la epigrafía y la literatura se enriquecen mutuamente. Empieza a ver cómo la epigrafía no es solo una disciplina para académicos, sino una herramienta vital para comprender la historia y la cultura romana en su conjunto. Es como tener acceso a las voces del pasado, susurrando sus historias a través de los siglos. Y eso es lo que hace que este curso sea tan atractivo. No se trata solo de aprender datos y cifras, sino de conectar con el lado humano de la historia a través de las palabras y los objetos que la gente dejó atrás. Y eso me lleva a una reflexión. ¿Qué dirían las inscripciones cotidianas de nuestro tiempo a los historiadores del futuro sobre nuestra sociedad? Esa es una pregunta muy interesante. Quizás nuestras publicaciones en redes sociales, nuestros mensajes digitales, incluso los recibos que acumulamos todas esas huellas aparentemente banales de nuestra existencia, se conviertan en las inscripciones del futuro, ofreciendo un vistazo a nuestros valores, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestras luchas. Creo que acabas de dar a nuestros oyentes mucho en qué pensar. Pero antes de que nos perdamos en el futuro, volvamos a nuestra inmersión en el mundo de la epigrafía latina. Hemos cubierto muchos temas desde los conceptos básicos hasta las técnicas especializadas para descifrar y datar inscripciones. Incluso hemos explorado cómo estos textos antiguos pueden arrojar luz sobre todo tipo de aspectos de la vida romana, desde los nombres y las estructuras sociales hasta la evolución del lenguaje y las conexiones con la literatura. Y todo ello a través de la lente de este fascinante curso online de la Universidad de Murcia. Parece la oportunidad perfecta para cualquier persona interesada en profundizar en el mundo de la antigua Roma, incluso sin conocimientos previos de epigrafía. Totalmente de acuerdo. Es una oportunidad para convertirse en un explorador del pasado, descubriendo los secretos de la antigua Roma a través del fascinante mundo de la epigrafía latina. Y quién sabe. Tal vez esta inmersión inspire a alguno de nuestros oyentes a matricularse en el curso y embarcarse en su propio viaje de descubrimiento. Sería fantástico. Pero antes de terminar, un último aspecto del curso que no hemos mencionado. El proyecto final, o la evaluación. Tengo curiosidad por saber cómo evalúa el Dr. Conesa Navarro la comprensión de los estudiantes sobre este tema tan complejo y fascinante. Bueno, esa es una historia para otro momento. Únase a nosotros para la emocionante conclusión de nuestra inmersión en la epigrafía latina en la parte 3. Donde revelaremos el desafío final que aguarda a aquellos que se atreven a entrar en el mundo de las antiguas inscripciones romanas. De vuelta a nuestra inmersión en la epigrafía latina. Hemos visto cómo estas inscripciones, como auténticas cápsulas del tiempo, nos revelan detalles fascinantes de la vida, las leyes, las creencias, incluso la literatura de la antigua Roma. Y hemos explorado cómo el curso online de la Universidad de Murcia te guía para descifrar esos textos, entender su contexto e incluso datarlos. Pero claro, un curso sin evaluación no es un curso completo. Me muero de ganas de saber cómo el Dr. Conesa Navarro evalúa si los estudiantes han comprendido este tema tan complejo. ¿Cuál es el desafío final? Pues no se trata de un examen tradicional, ni de un trabajo de investigación enorme. El Dr. Conesa Navarro opta por un enfoque más práctico y directo. ¿Recuerdas que hablamos de los diferentes tipos de inscripciones? Lápidas, inscripciones honoríficas, miliarios. Si era como un catálogo completo de la vida romana grabado en piedra. Exacto. La evaluación final consiste en analizar inscripciones reales. Los estudiantes ponen en práctica todo lo que han aprendido, convirtiéndose en auténticos epigrafistas. Eso suena increíble. Entonces no se limitan a memorizar datos, sino que aplican sus habilidades para descifrar e interpretar inscripciones romanas auténticas. Precisamente. Se les puede pedir que daten una inscripción utilizando la paleografía y otros métodos, que identifiquen el tipo de inscripción, que analicen el lenguaje utilizado e incluso que reconstruyan el contexto histórico. Es como si resolvieran un misterio histórico. Y como todo buen detective, tienen que presentar sus conclusiones de forma clara y convincente. Pueden redactar un informe detallado, crear una presentación o incluso exponer su análisis ante una conferencia virtual con sus compañeros. Qué buena forma de aplicar los conocimientos a la vida real.
No se trata solo de aprobar un examen, sino de desarrollar habilidades para interactuar con la historia de forma significativa. Exacto. Y creo que ese es el verdadero valor de este curso. No te limita a contarte cosas sobre la epigrafía latina, sino que te da las herramientas para convertirte en un participante activo en el proceso de descubrir y comprender el pasado. Entonces, ¿qué hemos aprendido en nuestra inmersión en el mundo de la epigrafía latina? Hemos aprendido que estas inscripciones son mucho más que simples grafitis antiguos. Son ventanas a la vida, las creencias y las estructuras sociales de los romanos. Y a través de un análisis cuidadoso podemos desvelar los secretos que encierran, pieza a pieza, como si armáramos un gran mosaico histórico. También hemos descubierto que el curso de la Universidad de Murcia ofrece una forma estructurada y accesible de adentrarse en este apasionante campo. Tanto si eres un aficionado a la historia, un entusiasta a las lenguas, o simplemente sientes curiosidad por el mundo antiguo, este curso te brinda una oportunidad única para conectar con el pasado y desarrollar valiosas habilidades analíticas. Y quién sabe, quizás algún día te encuentres en una excavación arqueológica retirando cuidadosamente el polvo para revelar una inscripción oculta que cambie nuestra comprensión de la historia romana. Sería un sueño que hecho realidad. Y con esta imagen tan evocadora nos despedimos de nuestra inversión en el mundo de la epigrafía latina. Como siempre, os animamos a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir descubriendo. Hasta la próxima.